Hola queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser siempre el de ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canaria, de Canal 4 Televisión Telde. Hoy tenemos una entrevista personal, una entrevista que ya la habíamos anunciado la semana pasada, para presentar un libro que por su título, ustedes, aquellos que no son doctos en la materia del derecho, que de eso se trata, pues un poco se van a quedar así como omnibulados, ¿no? Pero cuando ustedes oigan de qué trata el libro, verán ustedes que van a entender al final este tema tan interesante del derecho y la robótica, o de la robótica y el derecho. Vamos a hablar con don Javier Ercilla García, que es magistrado juez de lo social, del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí una nueva ocasión, pero en esta vez para una cosa yo creo que más importante que aquella vez, ¿no? Porque en esta ocasión se trata de presentar su libro, el primer libro que escribe y además que está teniendo un éxito de venta en las librerías jurídicas muy bueno. Según me comentaban esta mañana 2 librerías a las cuales llamé para preguntar cómo estaba la venta del libro. Además lo va a presentar, creo, en el Club La Provincia el próximo día... El miércoles 12 de diciembre en el Club La Provincia, o Club de Prensa Canaria. En calle León y Castillo, ¿sí? ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Así, ¿quién le va a presentar? Bueno, aún todavía no lo tiene decidido. Todavía no, aún no está decidido. Claro. Hombre, sería bueno que el presidente del TSJ o el fiscal jefe, en fin, alguna autoridad judicial le acompañara en la presentación de esta importante obra, ¿no? Sí, alguno de ellos seguramente me acompañe. Habrá que pedírselo. Pero hay que organizarlo por ahora porque... El 12 de diciembre hemos quedado, ¿no? 12 de diciembre, miércoles, el 12 del 12. 12 del 12 a las 7:30 de la tarde. 8 de la tarde en el Club Prensa Canaria. No se lo pierdan porque si desean conocer interioridades de esta buena obra novedosísima, porque es de lo se está escribiendo mucho o se va a escribir mucho sobre la robótica y el derecho, pero este es uno de los libros primeros que sale sobre este tema, aunque hay otros en el mercado, pero yo les auguro que es muy interesante, sobre todo los profesionales del derecho, porque no nos olvidemos que los trabajadores del futuro son los robots. Y parece ser que van a tener personalidad y todo, en fin, van a tener una serie de derechos y obligaciones que nuestro entrevistado de hoy va a irnos desmenuzando con esa proverbial solidez que tiene él en su habla y la claridad también con que expone sus temas. Pero antes de entrar, don Javier, yo no me puedo sustraer. El libro se llama, y aquí lo pueden ver delante de mi mesa, el libro se llama Normas de Derecho Civil y Robótica. Pero antes de entrar en el enunciado y en el contenido del libro, que es para lo que usted está hoy aquí, me gustaría, al albur de las noticias tan desagradables que está sufriendo la magistratura, la judicatura en general, y como usted, aparte de que sea un hombre joven, usted es un hombre serio, que le gustan las cosas serias, ¿cuál es su opinión sobre los 2 acontecimientos últimos, el tema de la Sala Tercera de lo Civil del Tribunal Supremo y lo del nombramiento ya antes de nombrar los propios ponentes del presidente del Consejo próximo? ¿Cuál es su opinión? Hombre, la verdad es que la opinión respecto de ambos asuntos es un poco de desazón, no solo, bueno, como magistrado, sino también como ciudadano, ¿no? Como persona, claro. En cuanto al tema relativo a la Sala Tercera, del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, en cuanto a toda la polémica sobre la interpretación de la ley en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, lo primero señalar es que en términos de medios de comunicación y de comunicación al público, el Tribunal Supremo pues no lo ha hecho nada bien. Es decir, ha habido bastante descoordinación entre lo que sucedía, lo que se mostraba a los medios públicos, lo que los ciudadanos percibían a través de los medios de comunicación. Entonces ha habido un fallo, yo creo que de comunicación. El 18 de octubre se dicta una sentencia en virtud de la cual la interpretación que se había dado a un artículo de la ley... Del reglamento, ¿no? Era del reglamento, creo. Lo que hace la sentencia es declarar nulo el reglamento en virtud de la vulneración de una serie de derechos y de principios constitucionales, y al declararse nulo el reglamento, por lo tanto ya es nulo para todos, se tiene que acudir a la norma que desarrolla el reglamento. Al no haber reglamento hay que acudir a la ley. La ley es algo ambigua, entonces lo que señala es que el impuesto lo tiene que pagar el interesado. Claro, el interesado en una hipoteca pues pueden ser ambos, puede ser solo una de las partes. Está claro que el interesado, por ejemplo, en una compraventa es tanto el vendedor como el comprador, pero en una hipoteca pues... el más interesado al menos la banca. Claro, porque la hipoteca al fin y al cabo es una garantía sobre un préstamo. El interesado en el préstamo no deja de ser el que va a recibir el dinero, pero en la garantía
es el que lo presta, claro, porque es la única manera que tiene eso, de garantizarse que lo va a recibir. Que lo va a cobrar. Lo que dice la ley, pues eso, que lo tiene que pagar el interesado. Durante 20 años esta ley es de 1993. Sí. Y en el 95 se hace el reglamento. El reglamento sí que lo pone específicamente, que tenía que ser el prestatario, no el prestamista. El prestamista es el banco, el prestatario es el adquirente. ¿Qué pasa? Que claro, siendo un reglamento hay que acudir a la ley y claro, pues surge una serie de discrepancias en la interpretación. Durante más de 20 años se había interpretado que era el banco, entre otras cosas por el reglamento. Que era el cliente. Disculpe, sí. Que era el prestamista. Que era el prestatario. Perdón. Que era el adquirente, sí, el ciudadano, por así decirlo, el que tenía que pagarlo, pero bueno, a raíz de la declaración de nulidad del reglamento, pues bueno, surge la polémica y se reúnen, los 28 son 31, pero bueno, por cuestiones Faltaron tres por cuestiones de vacaciones, de bajas por... Sí, había uno entre ellos, nuestro amigo Rafael Fernández Valverde, que estaba de viaje, otro señor que tenía incompatibilidad porque el hijo tenía también algo que ver con la sentencia, uh-huh, y otros que estaban enfermos, creo. Fueron las tres bajas. Bajas de IT, vacaciones y alguna que otra relación con el asunto. Y claro, pues fueron 28 los que tuvieron que reunirse. La cuestión a lo mejor es que, uno, se ha llevado mal el asunto desde los medios de comunicación, una reunión un poco que parece... como hecha de improviso, comunicándose a los medios. En el fondo yo creo que no se ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Lo que es la comunicación de cara al público. Ahora bien, el foco no hay que ponerlo en la interpretación que hacen los 28 especialistas en la materia de la ley, sino que el foco hay que ponerlo en la ley. Claro. O sea, desde el 95 hasta hoy, desde el 93 hasta hoy, ha habido una ley bastante ambigua, que se solventaba o se llevaba para adelante con un reglamento, pero que bueno, que el reglamento pues ha sido declarado nulo. ¿Quién emite las leyes? El Poder Legislativo. Si se supone que todos los partidos políticos ahora, o al menos eso es lo que manifiestan, estaban en contra de la interpretación que ha dado el Supremo, ellos deberían de haber modificado en su día la ley para que el reglamento no dijera lo que dice y la ley no lo dijera tampoco. Si la ley es tan sumamente ambigua que es necesario que se reúnan 28 personas para sacar lo que es el espíritu de la ley, es que a lo mejor algo no se ha hecho bien. Claro. Si se supone que la voluntad popular o el espíritu del pueblo quiere que sean los bancos los que paguen ese impuesto, el órgano representativo del pueblo es el Parlamento, el Poder Legislativo, por lo tanto tendrían que haberlo modificado antes de llegar a este punto. Claro, que luego posteriormente el gobierno ya a través de un Real Decreto Ley con carácter urgentísimo pues ha modificado la ley para que sean los bancos los que paguen este los bancos, no las cajas de ahorros. Lo que pasa, exactamente, que hay un matiz importante. Lo que pasa, don Javier, es que aquí hay una cosa que siempre, una cosa va enlazada con la otra. Usted sabe, igual que yo, que precisamente el señor don Luis Picasso, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, incitador de la reunión de la Sala General, uh-huh, había sido profesor de CUNEF, que es el Centro Universitario de Estudios Financieros, que por esto estudió un hijo mío ahí. Sí. Entonces, que es regido y es propietario de la banca. Entonces, esas cosas no ayudan porque no solo hay que serlo, sino aparentarlo también. Entonces, se unieron dos cosas. Primero, la inoportunidad. Y en segundo, claro, después este hombre con ese tipo de relaciones con la banca, la gente con mucha razón llega a pensar que hay mano negra. O sea, que aquí hay algo de interés, porque no es normal. Porque cada vez que una sala cambia el criterio, si el presidente reúne a toda la sala en general porque cambiaron un criterio, ¿por qué no se hace siempre? Diría yo, ¿no? Pero es que sí se hace. Hay acuerdos. Pero cuando son temas muy de mucha duda, de mucha importancia general, ¿me entiendes? Pero no cuando al día siguiente de ser condenada a la banca dice, oye, vamos a reunir la sala general. Es verdad que se ha hecho eso, parece que inoportunamente, por lo menos. Parece como asalto de mata, ¿no? O sea, se ha hecho como demasiado rápido, demasiado. La sala sí se reúne para cambiar criterios. Se llaman los acuerdos de sala jurisdiccional y los acuerdos de sala no jurisdiccional. Afectan a leyes o afectan a aspectos del ámbito de la jurisdicción, pero no legales. Y efectivamente se llegan a acuerdos y se llegan a interpretaciones de la ley. Y muchos de estos acuerdos sirven a los jueces para poder interpretar la ley en un sentido o en otro. Claro. Eso se hace y se hace todos los días, ¿no? Pero cada vez que hay a lo mejor una discrepancia por una interpretación novedosa o por una nueva ley, pues sí se realiza un acuerdo, una reunión y se acuerda una interpretación. Quizá este es un tema un poco más candente, porque últimamente con los bancos pues ha habido muchísima jurisprudencia en contra, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de todo lo que es la ley de consumidores y usuarios, nos ha dado, por así decirlo, varias lecciones sobre cómo ha de interpretarse y sobre todo de transponerse la directiva.
que no es acorde con las leyes que tenemos aquí, y entonces quizá pues hay una mayor sensibilidad hacia la cuestión de los bancos. Pero bueno, pero de todas formas estará conmigo que hemos avanzado muchísimo, porque hace 10 años no había que se metiera con los bancos, ahora por lo menos pierden algunos pleitos con las cláusulas suelo o este tema tal. Sí, porque antes sabe usted que eran intocables. Sí, a ver, cláusula suelo, condiciones generales de la contratación, Bankia, a ver, de hecho se han creado mucho abuso de derecho, don Javier, ¿no? Se han creado juzgados especializados para ello. Claro. Cuando yo fui juez de Fuerteventura de un mixto, había semanas que realmente no era juez de civil, era juez bancario, porque solo veía cuestiones bancarias. Claro. ¿Por qué? Porque la cuestión bancaria ha generado muchísima litigiosidad, entre otras cosas por la interpretación que de nuestra ley se ha hecho a través de las distintas cuestiones que se han planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, antes, al inicio de nuestro programa estábamos diciendo que íbamos a empezar, pero ya ustedes, don Javier ha estado aquí en otros programas y hemos leído su currículum, pero bueno, que sepan que él es licenciado en Derecho por la Universidad Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Complutense, perdón, la Universidad Complutense de Madrid, y también es máster en Mercado Financiero del Instituto de Estudios Bursátiles también de Madrid. Además, aprobó la judicatura en el año 2010, luego pasó por la Escuela Judicial de Barcelona y es especialista en derechos de las comunidades autónomas. Por ejemplo, tiene mérito del derecho civil foral de Cataluña, del País Vasco, foral aragonés, foral de Galicia, foral valenciano, y además también ha sido profesor de Derecho Constitucional en el avanzado de Derecho Constitucional Iberoamericano, y también con los cursos de formación de tutores en entornos virtuales de aprendizaje, que la semana próxima, por ejemplo, va al Consejo General del Poder Judicial en Madrid a impartir otro curso de este tipo, ¿no? Además ha estado, su primer destino fue en Lora del Río, en Chiclana de la Frontera, luego estuvo en Lora del Río, Fuerteventura, y por último lo tenemos aquí en Gran Canaria, en el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, profesor tutor virtual del claustro Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, director autor del curso virtual del Consejo General del Poder Judicial, al que la semana que viene volverá a acudir a impartir otro curso para jueces, y publicaciones tiene La Tercera Existencia en el año 2018, Aproximación a una personalidad jurídica específica para los robots, que fue publicado también en la revista editorial Aranzadi, y por último este libro que estamos presentando hoy aquí, que les voy a enseñar de nuevo, que se llama Normas de Derecho Civil y Robótica, y del que vamos a hablar largo y tendido durante la hora y media que tenemos de nuestro programa. Repito, como ustedes saben, nuestro programa se repite mañana viernes a las 10 de la mañana y el sábado de esta semana también a las 12 del día. Por lo tanto, aquel que no lo pueda oír o escuchar y le digan que hemos hablado de este tema, pues lo pueden volver a escuchar, volver a repetir, o mañana viernes o el próximo sábado. Bien, también recordarles, para empezar la entrevista, que nuestro programa se puede ver a través de la red de redes en www.canal4tvtelde.es desde cualquier parte del mundo. Y por lo tanto vamos a entrar ya en harina, porque ya hemos consumido unos minutos en la presentación y en las primeras preguntas. Y por último, don Javier no me contestó a lo que está produciéndose hoy con respecto al nombramiento del presidente de la Sala Cuarta del Consejo General del Poder Judicial del próximo curso. ¿También no le parece a usted un poco que ha sido un poco ortodoxo esto que se ha hecho y ya dar por presentado al presidente sin que lo hayan elegido los vocales del Consejo? Hombre, la Constitución lo que señala es que son los vocales del Consejo los que nombran al presidente, y que no haya aún elegidos vocales y que ya sea nombrado el presidente o al menos anunciado, pues es cuanto menos curioso. Lo que sí me gustaría señalar es la situación en la que nos encontramos ahora y la situación en la que, sin embargo, nos encontramos nada más salir de la dictadura. Cuando se aprueba la Constitución, en la Constitución se señala que los miembros del Consejo General del Poder Judicial han de ser 20, 12 de ellos nombrados por los y entre jueces y magistrados, por y entre los miembros del jueces y magistrados, miembros del Poder Judicial, sí. Y los demás, los 8 restantes, por el jurito y reconocido prestigio, por el Congreso y por el Senado. Bien, hubo un primer Consejo General del Poder Judicial elegido conforme a lo que decía la Constitución. Fue el Consejo, como se denomina el primer consejo, el Consejo de Suárez. Los jueces votaron a sus 12 representantes, porque lo que dice la Constitución es que tiene que ser por y entre jueces y magistrados, o sea, por. Tienen que votar los jueces y magistrados a los jueces y magistrados. Después, en 1982, con el primer gobierno socialista, se publica la Ley Orgánica del Poder Judicial y se modifica la forma de nombramiento. En el 85.
En el 85, disculpe. Sí. En el 82 llega el gobierno socialista y en el 85 sacan la primera ley orgánica 1/1985. Correcto. Y se modifica totalmente, de tal manera que esos 12 que se tenían que nombrar por y entre, se nombran entre, pero no por. Es decir, van a nombrarse vocales entre jueces y magistrados, pero no se van a votar por los jueces y magistrados, se van a votar por otra vez político, por el Consejo y por el... A propuesta de las asociaciones judiciales. Sí. ¿Qué sucede? Que al final todos son nombrados por el poder político. Esa ley, o esa parte de la ley, fue sometida a la cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional en su día resolvió que no, que era conforme a la Constitución. Cuestión que yo me planteo porque si era conforme a la Constitución el Consejo de Suárez, en el que los jueces y los magistrados votaron a sus propios representantes, ¿cómo puede ser también conforme a la Constitución un sistema de nombramiento totalmente distinto? Bueno, la cuestión es que desde hace muchísimo tiempo, por fin las asociaciones judiciales y la mayor parte de la judicatura se ha manifestado en contra de ese sistema, del que no obstante es verdad que algunas asociaciones participan de él, presentando y avalando a futuros vocales, a candidatos. Pero bueno, en el fondo, lo que señala el Consejo de Europa, lo que ha señalado Greco, lo que señalaba la Constitución, es que se tiene que nombrar por y entre. Y además son 12. ¿Y por qué 12 y no 10? Porque la cuestión es que el gobierno de los jueces... se ha gobernado por los jueces. Por al menos una mayoría de jueces. Claro. ¿Quién nombra al presidente del Colegio de Abogados de Las Palmas? Los abogados. ¿Y por qué no lo nombra el Parlamento? Exactamente. ¿Quién nombra a los presidentes del Comité de Empresa? Los trabajadores. Bien. ¿Por qué los jueces no podemos nombrar a nuestros propios representantes? Claro que sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese sistema de elección. Sin dudarlo, vamos, siempre he estado de acuerdo. Entonces, pues sí, genera desazón. Es que usted no piensa que el poder político no les interesa a un poder judicial independiente. Usted no se da cuenta que todo va dirigido al mangoneo, al poder judicial. No me acuerdo que lo señaló. Nos guste o no nos guste esta palabreja, pero lo estamos viendo estos días, don Javier. O sea, ya del presidente ya se han puesto de acuerdo con los 10 que van a elegir uno, los 10 que van a elegir otro. El PSOE ha cedido darlo de la presidencia al señor Marchena para tener 11-10. Todo esto lo que está socavando el prestigio que ustedes se ganan día a día, rompiéndose la cabeza y su cerebro y su inteligencia y sus conocimientos para impartir justicia a todo el mundo, y después vienen los políticos y hablando mal y pronto la machacan. Sí. Y esto es lo que está socavando el prestigio de ustedes, de la inmensa mayoría de jueces y juezas y magistrados y magistradas honradísimos que tiene este país. Los ponen solfa los políticos y cuatro representantes de la judicatura que les gusta pues este sistema, ¿no? Hombre, yo lo que me gustaría, por así decirlo, manifestar a la audiencia es que la justicia es la que se imparte todos los días en los juzgados. No es la que de vez en cuando se ve en una sentencia de un TSJ o del Tribunal Supremo, que es verdad que en parte puede afectar a la generalidad, pero la justicia se hace todos los días por más de 5.000 jueces en juzgados a los que no llega ni un medio de comunicación. Entonces, todos nosotros trabajamos todos los días para que nuestra profesión sea digna. Claro. ¿Y lo es? Sí, pero siempre hay noticias que a lo mejor pueden dejarnos más ponen en solfa, sí, en evidencia, esa es la pena, por elementos que no son sino los mínimos o los menos de toda la carrera judicial. A eso me refería. Bien, yo soy de los que digo siempre que la justicia y los jueces españolas y jueces y juezas y magistrados y magistradas son gente de mucho prestigio, son gente muy preparada. Nuestra judicatura tiene un altísimo nivel desde todo punto de vista, que son gente honradísima. Siempre hay algún desgraciado, porque los hay, o alguna desgraciada, y que son gente que efectivamente se parten el pecho para impartir justicia, sobre todo cuando la justicia se imparte a los que no tienen poder, a los más débiles, como en el caso del otro día de la sentencia del Tribunal Supremo, que fue revocada por la Sala General. Pero en fin, la pena es esa, ¿no? Que actuaciones como las que estamos viendo estos días pues ponen en entredicho a algunos que no conocen bien la justicia por dentro, pues ponen en duda la honradez y la honestidad de la justicia injustamente. Pero vuelvo a repetir, son estos personajes políticos y mezclados con algunos miembros de la carrera judicial los que hacen que se dude de la honorabilidad de esta bella, honesta y dignísima carrera. Pero en fin, esperemos que el pueblo sepa algún día valorar lo que hacen los jueces y juezas, lo que hacen todos los días, como dice don Javier, impartiendo justicia, para que se valore su trabajo. El problema es que la gente no conoce a la justicia y por eso no la valora en sus justos términos. Bien, vamos a hablar de lo que hemos venido, como decía el difunto don Francisco Umbral.
Vamos a hablar de su libro, para eso es lo que hemos venido aquí, y es lo que nos trae y nos tiene hablando un poco solos, porque hablar de normas de derecho civil y robótica, ¿qué es esto, Javier? Hablen un poco del libro en general y por qué se decide usted a escribir esta obra de casi 218 páginas. El origen del libro se encuentra en un artículo que escribí en su día. Que fue publicado en Aranzadi, ¿no? Que yo fue publicado en la revista de Derecho y Nuevas Tecnologías de Aranzadi, Thompson and Reuters. Aranzadi, Thompson and Reuters. En el que hablaba de una aproximación a la personalidad jurídica, a una personalidad jurídica específica para los robots. Los robots. El Parlamento Europeo, en febrero del 2017, el año pasado, el día 16 de febrero, aprobó una resolución. En esa resolución lo que señalaba son una serie de normas sobre derecho civil y robótica. Y lo que planteaba el Parlamento Europeo era una idea que ya le habían instado una serie de grupos, de lobbies, que se hacen o que se autodenominan robo-law. Robo de robot y law de ley en inglés. Son un grupo de ingenieros, científicos, algunos juristas, filósofos, que lo que pretenden es que se lleve a cabo una regulación antes de que el tiempo nos alcance, antes de que nos invada el robot. Antes de que la tecnología nos alcance, para poder afrontar los problemas con una mayor perspectiva. Son todos los problemas relativos al desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica. La resolución del Parlamento Europeo lo que plantea es eso. Lo que plantea en el fondo es una cuestión entre dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, cómo a través de la legislación fomentar que se lleve a cabo o que exista un mercado o una industria de la robótica, es decir, que en las fronteras de Europa se desarrolle la industria robótica, y por otro lado la fuerza contrapuesta, que sería la seguridad de los ciudadanos. Cómo fomentar la innovación por una parte, pero por otra proteger al ciudadano respecto de los riesgos que pueden surgir de esa innovación. Esos son los dos puntos básicos sobre los cuales se dicta esa resolución. Y el libro parte, y sobre todo el capítulo primero, es la base de una pequeña parte de esa resolución del Parlamento Europeo, en la que lo que se señala es que los robots inteligentes más avanzados deberían de tener una personalidad jurídica para poder responder de los daños que causen a terceros. Entonces, la cuestión que se plantea es, actualmente existen dos personalidades jurídicas, la persona física y la persona jurídica, o la persona colectiva, la persona social. La persona física somos nosotros, usted y yo, y tenemos personalidad jurídica porque somos titulares de derechos y deberes. ¿Qué derechos tenemos? La libertad de movimiento, derecho a votar, derecho a la propiedad, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, bueno, que eso es un principio informador de la política económica y social. Bueno, tenemos una serie de derechos. Y también tenemos un derecho a contraer matrimonio, y también tenemos una serie de deberes. Pues respetar la propiedad de los demás, pagar impuestos, cotizar, etcétera. Esos son nuestros derechos y obligaciones. Esos son, por así decirlo, la base de nuestra personalidad jurídica, porque nosotros somos personas físicas. Todas las personas físicas tienen los mismos derechos y obligaciones, pero algunas personas físicas lo tienen limitado. Por ejemplo, un incapaz tiene limitado una serie de derechos. Bien. Las personas jurídicas son las empresas, las sociedades. Las personas jurídicas también tienen personalidad jurídica y también tiene una serie de derechos y obligaciones. Derecho de propiedad, derecho a reunirse, a convocar, la obligación de convocar y de rendir cuentas a los socios, etcétera. Entonces, ¿qué plantea el Parlamento Europeo? Crear una tercera personalidad jurídica. Lo que ellos vienen a denominar persona electrónica y lo que yo vengo a denominar persona ciberfísica. Porque yo distingo entre la persona electrónica, simplemente se limitaría a por así decirlo, un ente de carácter electrónico. Sin embargo, persona ciberfísica parte de un concepto que es sistema ciberfísico, que es por una parte algo físico, electrónico, y por otra parte algo cibernético. Es decir, una cosa que está conectada a Internet y que puede, por así decirlo, informarse no solo por la realidad, sino por lo que existe en Internet. Esa sería la tercera persona jurídica. Y esa es la base del primer capítulo del libro. La creación de una nueva personalidad jurídica, la persona electrónica. ¿Y quién tendría esa personalidad electrónica? Los robots. Entonces, ¿qué señala el Parlamento Europeo? Que no todos los robots van a tener personalidad jurídica, sino solo unos determinados robots, los que cumplan una determinada clase de requisitos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Por ejemplo, esos robots que tendrán personalidad jurídica tienen que tener una serie de sensores.
¿Para qué? Pues sensores para percibir la realidad, recoger los datos de la realidad y obrar en consecuencia. Tienen que tener también una inteligencia artificial que la rija, es decir, una inteligencia artificial que sea capaz de tomar decisiones autónomas. Y por decisiones autónomas se entienden todas aquellas decisiones ajenas, o por así decirlo, independientes de lo que se haya podido programar un programador, de lo que haya podido aprender con un educador, porque los robots también tienen que aprender y se les educa, y por lo tanto que esa inteligencia artificial pueda tomar una decisión en virtud de lo que perciba del exterior y de lo que ella considere que es lo más beneficioso. O sea, que es autónomo en la toma de decisiones, ¿se está refiriendo usted? Sí, autónomo. Ese es el segundo requisito. El tercero, que esté, por así decirlo, dentro de un cuerpo electrónico, o sea, de un cuerpo físico, de un robot. Y esos son los tres requisitos, ¿vale? Solo esos robots, los que reúnan todos esos requisitos, podrán tener personalidad jurídica. Esa es la base. ¿Cuál es, por así decirlo, la base del primer capítulo? Lo que hago es desgranar en qué consistiría esa personalidad jurídica, ese conjunto de derechos y deberes. ¿Qué dice el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo lo que señala es que tienen que tener personalidad jurídica porque tienen que responder de los daños que causen a terceros. Cuando, por ejemplo, una persona física, usted, yo, cometemos un acto en virtud del cual se causa un daño a un tercero, un accidente de tráfico, por ejemplo. Un accidente de tráfico. Nosotros tenemos la obligación de reparar el daño causado, artículo 1924. Tú tienes que reparar todos aquellos daños que por acción u omisión hayas causado. Entonces, ¿cómo se repara un daño? ¿Cómo se indemniza? Pues de dos maneras: reparación in natura o indemnización dineraria. La reparación in natura es, imaginemos, usted es mecánico y le arregla el coche. Y le arregla el coche, eso es la reparación in natura. Indemnización dineraria, usted no es mecánico. Pues lo que hace es que le indemniza por el equivalente dinerario a lo que le cueste arreglar el coche. Si ese coche cuesta arreglarlo 2.000 euros, pues usted, como no puede arreglarlo, no puede hacer una reparación in natura, pues le paga un dinero. Entonces le indemniza con esos 2.000 euros. Por lo tanto, tenemos dos tipos de indemnización, dos tipos de forma de reparar el daño causado: la reparación in natura y la indemnización. Cuando el Parlamento Europeo habla de que si un... Perdón. Si un... Cuando... ¿No habla de qué? De si un... Es que se le haya ido. Perdone. Bien. Cuando un... Vamos a ver. Cuando el Parlamento Europeo habla de que un robot... Cuando el Parlamento habla de que un robot, si causa un daño a un tercero, tiene que responder de los daños causados, tendremos que atender a esas dos cuestiones. ¿El robot puede repararlo in natura? A lo mejor el robot no puede repararlo in natura. Y entonces es cuando entra el elemento más importante, el del derecho. Si el robot tiene que reparar el daño y tiene que indemnizarlo, el robot tiene que tener un derecho patrimonial. Tendrá que hacerlo alguien en nombre de él, ¿no? O él mismo. Porque lo que señala el Parlamento Europeo es que el robot tiene que ser responsable del daño causado. Entonces, ¿el robot o el dueño del robot? Eso es lo que señala el Parlamento y por eso es interesante. Y por eso se habla de la creación de una personalidad jurídica. El robot, no el dueño del robot. Porque si fuera el dueño del robot no necesitaríamos una personalidad jurídica. ¿El coche necesita una personalidad jurídica? No, porque si el coche que conduce a alguien causa un daño... Es el responsable civil del daño causado. El dueño, el conductor. ¿Civil o penal? ¿Los animales necesitan una personalidad jurídica? Bueno, no. puede haber cuestiones o corrientes ideológicas que consideren que sí, pero en principio no. ¿Por qué? Porque los daños que causa un animal, ¿de acuerdo?, son reparados por el dueño del animal. ¿De acuerdo? El Código Civil lo señala, que el dueño del animal será responsable de responder por los daños que haya causado ese animal. Entonces, cuando el Parlamento Europeo habla de que el robot tiene que ser responsable de sus daños, lo que estamos planteando, de los daños que cause, lo que estamos planteando es que o bien lo puede reparar in natura o bien lo tiene que indemnizar. Y si el robot tiene que indemnizar, tiene que dar un dinero. ¿Y el robot cómo va a tener un dinero? Pues para ello habrá que reconocerle un ius patrimoni, es decir, un derecho patrimonial. Es decir, la posibilidad de tener un derecho de propiedad. Nosotros tenemos derecho de propiedad, tenemos un derecho patrimonial. Por lo tanto, y por eso tenemos dinero. Un salario, lo que sea. Si el robot tiene la obligación de indemnizar por los daños causados, pues tendrá que tener un ius patrimoni, un derecho patrimonial. Entonces, la personalidad jurídica que plantea el Parlamento Europeo plantea una primera obligación: responder por los daños causados. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir, para que no se me vaya de la testa. ¿Y podría tener un seguro ese robot? Claro. ¿O De no? hecho, es
En el párrafo siguiente a que el Parlamento Europeo plantee que ha de responder por los daños, también se señala que ha de crearse un mercado en torno a el aseguramiento de los robots, para que las aseguradoras puedan responder por el robot. Pero claro, ¿quién es el tomador del seguro? El robot. Claro, si se le reconoce una personalidad jurídica y por lo tanto la obligación de responder y el derecho a contratar el seguro. Entonces, la personalidad jurídica, y es lo que desgrana en el primer capítulo, tiene una primera obligación: responder por los daños causados. Pero al responder por los daños causados, esa primera obligación genera automáticamente un derecho, el ius patrimonial, el derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque si tiene que reparar mediante una indemnización en equivalente, o sea, con dinero, tendrá necesariamente que tener ese dinero, y para ser titular del dinero tiene que tener un derecho patrimonial. Bien. Acaba de señalar derecho a contratar. Claro, se tendrá que reconocer una capacidad de obrar. ¿Para qué? Para que pueda contratar y, por ejemplo, ser tomador de un seguro. Claro. Entonces, sobre la base de esa primera obligación de la personalidad jurídica del robot, voy desgranando cada uno de los elementos en los cuales se constituye esa personalidad jurídica. Derecho patrimonial, una capacidad de obrar para poder contratar, etcétera. Y entonces lo que planteo es, bueno, si le reconocemos un derecho patrimonial a un robot, ¿puede ser que un robot compre un edificio y sea, por ejemplo, mi casero? Claro, la cuestión es, nosotros vamos a reconocerle derechos a los robots, pero tampoco podemos reconocerle más derechos, o puede ser titular de más derechos, o derechos que pueda ejercer por encima de los humanos. Entonces, lo que acudo es al análisis de figuras intermedias a lo que podría ser una persona electrónica o un robot en la historia del derecho. Y acudo a una analogía. Lo primero que hemos señalado ha sido que si tiene que responder por los daños causados, tendrá que tener un ius patrimoni. El origen del robot, del término robot, se encuentra en la palabra checa robota. ¿De acuerdo? Nosotros el término que utilizamos de robot no es un anglicismo, bueno, es una palabra extranjera que viene del checo, robota. Y se origina en una obra de teatro de Karel Čapek. Crea una obra de teatro en la que crea ese término, el término robota. Y robota, en el lenguaje eslavo, checo, en el que lo escribe, lo que viene a significar es servidumbre, siervo. Entonces yo lo que cojo es ese término, servidumbre, siervo, y lo llevo al latín. Servus, que es el lexema de donde proviene la palabra servidumbre, significaba en latín esclavo. Esclavo. Entonces, para poder configurar el derecho patrimonial del robot y la personalidad jurídica del robot, acudo a la analogía del esclavo en la antigua Roma. Entonces, ¿qué acabo de señalar? Que vamos a reconocerle un derecho patrimonial, pero ¿vamos a reconocer un derecho patrimonial entero en sus máximas consecuencias o vamos a limitárselo? En Roma, el único titular de derechos era el pater familias. Nadie que no fuera pater familias podía ser titular de derechos. ¿Y quién formaba parte de la familia del pater familias? El hijo, la mujer, el esclavo. Bien. En el derecho romano se le reconoce, sin embargo, a los hijos, al hijo primogénito, un mínimo derecho, y es el peculio, el ius peculi, cuando el hijo alcanzaba la edad para hacer el servicio militar y en virtud del dinero que recibía por realizar el servicio militar, se le reconoce la posibilidad de ser titular de un derecho patrimonial, pero un derecho patrimonial limitado, no tan grande como el de su padre, que es el titular de todos los derechos, que es el pater familia, sino un poco limitado, es el ius peculi. ¿Y a quién se le reconoce también el ius peculi? A los esclavos. ¿Para qué? Para que con ese dinero poder sostener a su familia y también, si ahorraba mucho, poder pagar su propia libertad. Pero era un derecho limitado, no era un derecho patrimonial tan grande como... No es un derecho generalizado. No era un derecho patrimonial tan absoluto como podría ser el del pater familia, sino que era mínimo, ¿de acuerdo? Y por eso lo que intento es decir, si un robot no deja de ser un esclavo y nosotros tenemos que buscar una analogía para llevar a cabo el reconocimiento de derechos y deberes, podemos partir de la analogía con el esclavo romano para reconocerle ese mínimo derecho patrimonial, ese ius peculi, de tal manera que no le reconoceríamos un derecho patrimonial, sino un peculio. Lo que usted está explicando muy detalladamente es lo que se conoce como qué es la personalidad jurídica y por qué se atribuye a los robots. Claro, lo que yo hago en el primer capítulo es partir de un análisis, por así decirlo, de la persona. El capítulo primero del Código Civil, la persona. Y cómo se forma la personalidad jurídica, por qué existe una personalidad jurídica para los robots o por qué tiene que existir. Entonces lo que parto
En primer lugar ¿por qué un robot tiene que tener personalidad jurídica? Entonces, analizo. Uno, la personalidad jurídica de las personas físicas siempre ha estado reconocida, siempre hemos sido titulares de derecho. Por lo tanto, ¿qué figura se ha creado más allá de la persona física? La persona jurídica, o sea, las empresas, las sociedades. Entonces, lo que hago es analizar por qué a las sociedades o a las instituciones, a las empresas, se les reconoció personalidad jurídica. Y con ello acudo a Savigny y a distintos autores para señalar que el elemento nuclear para reconocer la personalidad jurídica es la voluntad. Entonces, ¿por qué a una empresa se le reconoce personalidad jurídica? Porque tiene una voluntad propia distinta de la de sus socios. La persona jurídica, a través de sus socios, se manifiesta, pero no a través de cada uno individualmente, sino de la reunión de todos ellos adoptando una decisión conjunta. De tal manera que una empresa tiene una voluntad propia generada por la multiplicidad de voluntades individuales. De ahí que a las sociedades y a las empresas se les reconozca una personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque tienen una voluntad propia y distinta de las personas físicas que la componen. Por lo tanto, si la voluntad es el elemento nuclear por el cual se le reconoce personalidad jurídica a las empresas, también tendrá que ser el elemento nuclear para reconocerle personalidad jurídica a los robots. Entonces la cuestión es, ¿los robots tienen voluntad? La voluntad puede definirse de distintas maneras. En el libro acudo a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, acudo a distintas definiciones filosóficas, a Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona. Y entonces, en definitiva, la voluntad es la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Y entonces acudimos a lo que usted antes me ha señalado, la autonomía. ¿Cuándo se le reconoce personalidad jurídica a los robots? Cuando lo dice el Parlamento. ¿Y cuál es uno de los elementos que dice el Parlamento que hay que tener en cuenta? Que el robot sea capaz de tomar decisiones de manera autónoma. Por lo tanto, si la voluntad es la capacidad que tenemos usted y yo, o una empresa, de tomar una decisión de manera autónoma sin que nadie nos influya, sino por nuestra única propia voluntad, la autonomía que tendrá el robot será la que le haga acreedor de personalidad jurídica. Solo aquellos robots que puedan tomar decisiones autónomas sin la influencia de nadie externo podrán tener personalidad jurídica. ¿Y a qué robot se le atribuiría esa personalidad jurídica? ¿A qué tipo de robot? Bien. ¿A todos o a no? ¿Cuáles serían los que tendrían personalidad y cuáles no? El Parlamento Europeo define lo que se entiende por robot inteligente, pero no todos los robots inteligentes tendrán personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica, como he señalado, será únicamente aquella que se atribuya a los robots que puedan tomar decisiones de manera totalmente autónoma. ¿Qué es un robot? Un robot, al fin y al cabo, es un dispositivo electrónico, mecánico, regido por una inteligencia artificial, de tal manera que el foco tiene que ponerse en esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial tendrá que ser capaz de evolucionar de tal manera que pueda tomar decisiones de manera autónoma. Hay 3 estadios o 3 momentos evolutivos en la inteligencia artificial. 3 inteligencias artificiales, por así decirlo. La inteligencia artificial débil, la fuerte y la superinteligencia artificial. La inteligencia artificial débil es aquella en virtud de la cual tú le enseñas a una inteligencia artificial a que juega un juego. Por ejemplo, Deep Blue, ¿de acuerdo? Era esa inteligencia artificial o ese remedio de inteligencia artificial que ganó a Kasparov en una partida de ajedrez. Eso es una inteligencia artificial. Simplemente se le enseña a jugar a un juego y aprende. Y en virtud de sus sensores, o sea, donde está cada pieza... A través de una programación previa. A través de una programación previa, toma una decisión. Bien. ¿Autónoma? No autónoma. Previamente programada. Sería autónoma si el robot tomara una decisión que no ha sido previamente programada, sino que ha aprendido a tomar una decisión. Ha aprendido a ser él mismo, para entenderlo. Eso. ¿Dónde se encuentra eso? Se encontraría en la inteligencia artificial fuerte, que aún no existe, es una elucubración. Únicamente en la actualidad estamos en la inteligencia artificial débil. ¿Y cuál sería la superinteligencia artificial? La superinteligencia artificial es aquella, todo esto es una elucubración, aquella inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma. Porque una cosa es que tú puedas tomar una decisión por ti misma y otra cosa es tener conciencia de tu trascendencia. ¿Un animal puede tomar decisiones por sí mismo? Hombre, en el fondo dicen que están movidos por los instintos, pero en el fondo sí toman decisiones autónomas. Claro. No solo movido tomo agua, no me peleo. No solo movido por los instintos, sino por cuestiones de carácter autónomo. Pero se cuestiona si son conscientes de su trascendencia, son conscientes de la existencia espaciotemporal, etcétera. Entonces, la superinteligencia artificial será aquel momento en el que el robot tome conciencia de sí mismo. Eso aún no existe. La inteligencia artificial fuerte, cuando... No existe porque no está descubierto.
es un no modelo se ha llegado teórico. a eso. No se ha llegado a eso, es un modelo teórico. En la teoría se considera que hay 3 tipos de evoluciones o de estadios en la evolución de la inteligencia artificial, y el último de ellos sería ese. La inteligencia artificial fuerte. La superinteligencia artificial. Y la fuerte es en la que el robot aprende a hacer cosas él mismo. Es decir, tú lo programas y él aprende a jugar a las damas él solo, o al ajedrez él solo, sin necesidad de que tú le enseñes cuáles son las normas. Sin necesidad de estar programado. Claro. Actualmente existen inteligencias artificiales que aprenden determinadas tareas, por ejemplo, reconocer imágenes y clasificarlas, interpretar cómo sería una imagen tridimensional viendo solo una bidimensional. Por ejemplo, ve la imagen de un cuadrado o de un círculo, pero en 3 dimensiones, o sea, de un cubo o de una esfera, y él simularía cómo sería la visualización en las distintas posiciones solo desde una imagen. Es decir, hace una representación mental de cómo sería una realidad en virtud de una sola imagen. Ahora bien, es la inteligencia artificial débil, aún a la fuerte no hemos llegado. ¿Y cuándo se le reconocerá personalidad jurídica a los robots? Cuando estemos en la inteligencia artificial fuerte y ellos puedan tomar decisiones autónomas. Y sobre la autonomía y la culpa, en cuanto a autonomía, podemos hablar. Bien, como han visto ustedes, un auténtico libro abierto en esta materia, cuando estamos hablando de normas de derecho civil y robótica. En este libro que ha escrito Javier Ercilla García, magistrado juez de lo social número 10 de Las Palmas. Estamos hablando de su libro, de ese libro que va a presentar, les recuerdo a todos ustedes, el próximo día 12 de diciembre a las 8 de la noche en el Club Prensa Canaria del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. No se lo pierdan porque va a estar muy, muy interesante. Además, sobre todo aquellas personas que son juristas, porque no estamos hablando de un libro de deportes, sino estamos hablando de un libro jurídico, un libro de normas de derecho civil y robótica, pero que es el futuro de la aplicación del derecho en este ámbito de las nuevas, como diríamos, de las nuevas actividades, aunque ya la robotización existe en nuestras vidas hace muchísimos años, pero se está planteando esa nueva criatura denominada robot. No se pierdan la segunda parte del programa, que va a estar seguramente más interesante que la primera. En 5 minutos vamos a la publicidad y volvemos. Gracias.